Hola, vamos a ver la teoría correspondiente a la clase, a la primera clase que vamos a tratar las medidas de tendencia central y medidas de dispersión, es decir, de cómo podemos describir un conjunto de datos a partir de ciertas medidas. Bueno, primero para empezar, ¿no? La estadística eh, se divide en dos grandes ramas. La primera es la estadística descriptiva y la otra es la estadística inferencial. La estadística descriptiva, ¿de qué se encarga? Bueno, se encarga de describir, como su nombre lo dice, poblaciones o objetos que comparten una característica que estamos estudiando y a partir de muestras, ¿no? O sea, a partir de cierta cantidad de objetos. Por ejemplo, si yo quiero analizar los ingresos de los padres de familia de, de algunos estudiantes, o más bien los ingresos de algunos de los estudiantes, entonces no me va a ser muy práctico tomar o comunicarme con cada uno de los alumnos de CUSEI para preguntarles cuánto, cuántos son sus ingresos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es más práctico hacer? Bueno, tomo una muestra de que voy a tratar que sea representativa, o sea, que no incluya a solo ciertos alumnos de ciertas características, por ejemplo, que incluya, que no que necesariamente incluya a alumnos de una sola carrera o alumnos de cierto promedio o a alumnos de un turno en específico, sino que voy a tratar que esta muestra que tome tenga alumnos de todas las carreras, de todos de distintos turnos, o sea, con diferentes características para que las conclusiones que se generen a partir de ahí, de esa muestra, bueno, pues me sirvan para representar a las características que tiene toda la población, en este caso, ¿quién sería toda la población? Pues todos los alumnos de CUSEI, ¿sí? Entonces, vamos a revisar primero unos conceptitos que están en los apuntes, que están en Schoology. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, la estadística, decíamos, bueno, o si no lo decíamos, lo vamos a decir, que la estadística se divide en dos grandes ramas, ¿no? ¿Y cuál es su tarea? Realizar juicios científicos que ayuden ante la incertidumbre y la variación. Esto porque generalmente, como en el ejemplo que les mencionaba de los alumnos de CUSEI, si yo no tomo o no conozco toda la población, o sea, no puedo entrevistar a todos los alumnos de CUSEI y para preguntarles sus ingresos, entonces siempre por más alumnos que yo entreviste o que yo les haga esa pregunta de los ingresos, yo tendría ahí cierto grado de incertidumbre porque me van a faltar ciertos alumnos. ¿Qué tal? Y me faltaron alumnos con ingresos altos o alumnos con ingresos muy bajos, ¿no? Entonces, sí es importante que considerar que siempre vamos a tener incertidumbre, ¿sí? ¿Cuándo es cuando no tenemos incertidumbre? Cuando hacemos un estudio sobre toda una población. En este caso, ¿qué sería un estudio sobre toda la población? Un censo. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el INEGI hace censos. Estos censos incluyen, o es en teoría, incluyen a toda la población, ¿no? Por eso mandan a tantas personas acá, a casa por casa para que pregunten y hay mucha gente que no encuentran y luego vuelven a mandar más gente. ¿Para qué? Para que
lograr algo más parecido a toda la población. En teoría, un censo sería que cada coordinador le llame a cada uno de los alumnos de esa carrera y les diga, a ver, estamos haciendo un estudio y necesitamos saber la cantidad de ingresos de tuyos o de tu familia. Y que se conociera la cantidad de ingresos de todos los alumnos. Estos censos son muy poco prácticos y cuestan más dinero, ¿no? Mientras más personas necesito para recabar los datos de toda una población, pues entonces más me tardo, más horas, hombre, necesito para recabar esta información y para tratarla, ¿no? Bueno, entonces, muchas veces esto no es práctico, la mayoría de veces. Entonces, ¿qué se hace? De toda una población, ¿y qué vamos a entender por población? Vamos a entender a todos los objetos o individuos que cumplen con una misma característica. Entonces, esa característica qué es la que nosotros nos interesa estudiar. Entonces, de, todos, de todas estas personas que es la población, ¿qué hacemos? Tomamos una parte que sea representativa. O sea, que no tome yo esa parte de individuos de solo cierto sector de toda la población, ¿no? Tiene que estar representada toda la variabilidad dentro de mi población. Entonces, como no estoy analizando toda mi población, va a haber cierta incertidumbre, ¿no? Porque puede ser que me equivoque. Bueno, entonces, siempre que yo trabaje con muestras, va a haber alguna incertidumbre, porque no podemos asegurar algo 100%, porque no tenemos a toda la población. Bueno, y en cualquier estudio o que se use un método estadístico también va a haber variabilidad o variación. ¿Por qué? Porque pues, partimos del principio en que no todos los objetos o individuos que participan en ese estudio son iguales, ¿no? Si fueran iguales, no tendría caso hacer un estudio estadístico. Entonces necesitamos incluir ahí la variación, ¿no? Es inherente a cualquier campo en donde se esté aplicando la estadística. Bueno, entonces, los métodos estadísticos, bueno, se dividen principalmente en dos partes muy importantes. La primera es la estadística descriptiva y la segunda es la estadística inferencial. La estadística descriptiva va a ser aquella que describe una muestra o una población a partir de ciertas medidas, ¿sí? O gráficas o lo que sea. Generalmente es descripción de muestras, porque en la mayoría de los casos trabajamos con muestras. Pero en la estadística descriptiva vamos a describir cómo está distribuida una muestra o alrededor de qué valores está la mayoría de los objetos o cómo está agrupada esa muestra eh, a partir de ciertos valores numéricos que le llamamos medidas de tendencia central y de dispersión. Además, la estadística descriptiva cuenta con técnicas gráficas, ¿no? O sea, es decir, podemos hacer gráficas y hacer tablas que nos muestren, no muestren la muestra, ya valga la redundancia, ¿verdad? Que nos indiquen a un golpe de vista cómo está distribuida esta muestra o qué características tiene. Bueno, la primera parte, o sea, la primera unidad en la que vamos a trabajar en este curso es precisamente la estadística descriptiva de un conjunto de datos, o sea, de una muestra. Bueno, a la estadística inferencial, así rapidito, ¿qué es la estadística inferencial? Bueno, es la parte de la estadística que usa, claro, las medidas de dispersión y de tendencia central que se obtienen a partir de la estadística descriptiva y hace uso de la probabilidad. Entonces, ¿para qué hace uso de la probabilidad? Para hacer inferencias y obtener conclusiones de
de los datos que yo obtengo de una muestra, extrapolarlos a una población completa, sin necesidad de estudiarla toda, ¿no? O sea, sin necesidad de tomar la medición a cada elemento de la población y luego procesar los datos. En este caso, generalmente se toman muestras más pequeñas a la población, claro, que con los cuales se hace el análisis estadístico, o sea, se obtiene las medidas de tendencia central, de dispersión, las gráficas y hace uso de la probabilidad. ¿Para qué? Para sacar conclusiones o inferencias sobre la distribución de la población, ¿sí? Por ejemplo, si yo obtuviera en una muestra que los ingresos de los alumnos de CUSEI son alrededor de, no sé, entre 3,000 y 5,000 pesos al mes. Esto pensando porque pues, son estudiantes y aunque trabajen, las condiciones de trabajo no pueden dar a lo mejor mm, empleos más altos, ¿no? Sí, perdón, empleos con un salario más alto. Bueno, suponiendo, este es un dato que estoy inventando. Suponiendo que el ingreso de los alumnos de CUSEI varíe o esté principalmente entre los 3,000 y 5,000 pesos al mes, eh, en la muestra que tomamos, haciendo uso de la probabilidad, podemos decir entre qué valores puede estar, ¿no? Con cierto nivel de confianza. Ese nivel de confianza es qué tanta probabilidad hay de que si yo hiciera el censo, si yo a alumno por alumno de CUSEI le preguntara cuáles son sus ingresos, el nivel de confianza es la probabilidad que yo tengo de, digamos, de atinarle, ¿no? O sea, de que el valor promedio de toda la población de los ingresos caiga entre los 3,000 y 5,000 pesos, ¿sí? Generalmente buscamos que el nivel de confianza sea del 90, 95%, 99%. Entonces, todo, bueno, va a depender de diferentes condiciones que posteriormente en el curso lo vamos a ir viendo. Y el nivel de confianza también me indica el nivel de error, o sea, el porcentaje de error. Si yo tengo un nivel de confianza del 95% al hacer conclusiones sobre toda la población, quiere decir que hay un 5% de probabilidad de que me equivoque con las inferencias o conclusiones que estoy haciendo, ¿sí? Bueno, pero todos estos temas los vamos a ver más adelante. La unidad 1 es descripción de un conjunto de datos, o sea, estadística descriptiva. La unidad 2, vamos a ver elementos de probabilidad, porque como ya dijimos anteriormente, los elementos de probabilidad son aquellos, no, perdón, los elementos de probabilidad se usan para, al unirlos o sí, al unirlos con las medidas de tendencia central y de dispersión, poder obtener conclusiones sobre toda una población, ¿sí? Y ya capítulo 3, 4 y 5 ya entramos a la estadística inferencial, ¿sí? Bueno, los primeros elementos que vamos a ver de la estadística descriptiva van a ser las medidas de tendencia central y de dispersión. Las medidas de tendencia central van a ser aquellas en las que, bueno, también se les llama de posición, son aquellas que me indican más bien alrededor de qué número o de qué dato está la mayoría de mis datos, ¿sí? Generalmente todos nuestros datos se concentran o la mayor parte de los datos se concentran alrededor de un valor. Bueno, estas medidas de tendencia central son la media, la moda y la mediana. En un conjunto de datos, las medidas de tendencia central están diseñadas para brindar de manera cuantitativa en dónde está
el centro de esos datos, digamos, ¿no? Entonces, la primera que vemos y la más conocida es la media o el promedio. El promedio todos vamos a sacar el promedio de algo, ¿no? Lo hacemos desde que estamos muy chiquitos. Entonces, el promedio o la media de una muestra de observaciones en donde las observaciones son X1, X2, X3 hasta XN. N en este caso va a ser el número de elementos de una muestra. ¿Sí? Si yo me paro ahí entre el módulo, por ejemplo, entre el módulo U y el módulo T, y voy parando alumnos al azar, ¿sí? Me paro, por ejemplo, por media hora y alcanzo a entrevistar a 30 estudiantes de CUSEI. Entonces, aquí el número de muestra, N, va a ser 30. Bueno, ¿cómo obtenemos la media de una muestra? Como ya sabemos, sumamos cada una de las medidas, o sea, sumamos cada uno de los ingresos en nuestro ejemplo, de los 30 alumnos que paré y entrevisté, y lo dividimos entre el número de alumnos, ¿cierto? Bueno, otra forma de indicar la suma es con esta sumatoria, desde I hasta N. Este I hasta N representa los subíndices de cada elemento de la muestra, ¿no? El X1, el subíndice 1, hace referencia a la medida del primer individuo o de la primera muestra que tengo, ¿sí? El X2 hace referencia a la medida del segundo individuo. Así hasta que llegue a N, en nuestro ejemplo de los estudiantes sería 30, X30, se representa la medida del elemento o del estudiante número 30 y divide entre 30. Bueno, entonces, vemos que esta es otra forma de representar esta suma, ¿verdad? O sea, usamos el término de sumatoria. Muy bien. Cuando hagamos el cálculo de la media, de la moda, de cualquier medida de tendencia central o de dispersión, es aconsejable usar un dígito más a la cantidad de dígitos en las que están las muestras, ¿sí? Por ejemplo, si tengo medidas con 2 dígitos, pues al sacar la media o cualquier medida que esté tomando, es aconsejable tomarlo a 3 dígitos mediante el redondeo, ¿sí? Esto es importante. Bueno, es importante ponernos de acuerdo porque luego no nos va a salir lo mismo si redondeamos o si truncamos o si usamos nada más 2 cifras, 3 cifras, perdón, 5 cifras. Empezamos a perder información y luego nos salen cosas distintas, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Los siguientes datos representan los porcentajes de absorción de agua en 14 marcas distintas de concreto. Y aquí ya tenemos los distintos resultados de estas medidas, ¿no? Que es el porcentaje de absorción de agua de 14 marcas de concreto. Entonces, si queremos obtener el promedio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy bien. Dice la fórmula anterior que es la sumatoria de todos los XY. ¿Esto qué quiere decir? La sumatoria de todos los elementos de la muestra, todas las mediciones de esa muestra que tomé, entre el número de elementos de la muestra. Muy bien, entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Sumo 16 más 30.5 más 17.7, así, más cada uno de los elementos de la muestra y divido entre 14, ¿no? Y esto me da 229 entre 14 igual a 16.3, ¿no? Entonces decimos que la media es 16.36. Como en este caso los porcentajes de absorción están dados con una cifra decimal, yo voy a presentar el resultado de la media o de la media que estoy calculando con 2 cifras decimales, ¿sí? La media es importantísima en la inferencia estadística.
se usa como no tenemos idea. Entonces, bueno, pero ya después vamos a ir viendo. Es una medida muy importante y, sin embargo, presenta un inconveniente. Su valor se ve fuertemente afectado por los valores extremos o los valores atípicos, ¿sí? ¿Qué es un valor extremo o un valor atípico? Pues es un valor que está, que no es usual, ¿sí? Vamos, si a la mayoría de los alumnos que yo estoy entrevistando están saliendo entre 3,000 y 5,000 pesos sus ingresos, y llega un alumno que, pues, la verdad es, no entendemos qué hace en la UDG porque sus ingresos están, por ejemplo, entre 15,000, 30,000 pesos, pues es un dato atípico, ¿verdad? Entonces, si el alumno de la UDG es un resultado raro de obtener, ya sea mucho más pequeño o mucho más grande, pero es una parte de la muestra, entonces no la podemos ignorar, ¿verdad? La tenemos que incluir. Bueno, así, otro dato atípico, ese sería un dato atípico a la derecha. Un dato típico a la izquierda sería, por ejemplo, un alumno en los que está pasando por una mala racha él y su familia, y resulta que pues se quedó sin trabajo y otros elementos de su familia también se quedaron sin trabajo, o están pasando por una situación de enfermedad en la cual los ingresos, por ejemplo, sean de 1,500, de 2,000, o sea, que sea mucho más bajo que el promedio, ¿no? Entonces aquí sería, esos son datos atípicos. Si yo aquí, en estos datos, estoy observando que la mayoría está, ¿qué? Entre 16, 15, 16, bueno, supongamos que entre 10 y 19, ¿no? Digamos entre 10 y 20. Tenemos dos datos atípicos, fíjate bien. Tenemos el 6 y tenemos el 30,5, ¿sí? Entonces, lo borro porque se hizo como muy feo, ¿no? Tenemos el 30,5 y, por otro lado, tenemos el 6. Entonces, la media es un elemento o una medida que se altera, ¿sí? Ahora imagínate que aquí, en vez de tener este 18,5, tuviéramos, no tenemos imagínate que tuviéramos, en vez del 18,5, ay, no quiere, tuviéramos un 29, ¿sí? Estos datos se verían bastante alterados, ¿sí? O sea, más bien, la media, si la calculáramos y en vez aquí de 18,5, la calculamos la media con valor de 29, en vez de 18,5 ponemos 29, la media va a salir distinta. ¿Por qué? Pues porque le afectan los valores atípicos, ¿no? Imagínate que en vez de tener 30,5 tengo 60,5, pues se va a ver alterado, aunque la mayoría de los elementos, o sea, la media va a ser mucho más grande de lo que es la mayoría de los datos. Entonces, dada esta situación, que los elementos atípicos o raros afectan la medida de la media, a pesar de su importancia teórica y de su importancia en la estadística inferencial, es necesario tener otras medidas de posición o de tendencia central que me ayuden a saber si existe esta situación de datos atípicos en la muestra o si en realidad eh, la media corresponde a alrededor de qué datos están, ¿no? La mayoría de los elementos de la muestra. Bueno, la definición siguiente es la de una mediana. La mediana de las observaciones, bueno, si tenemos las observaciones como X1, la medición del primer estudiante, X2 del segundo, y así XN, la última medición,
de una muestra es el dato que está colocado justo en medio de todos los datos una vez que los ordenamos de menor a mayor, ¿sí? En realidad podemos ordenar de mayor a menor, pero lo vamos a hacer así de menor a mayor, generalmente, ¿sí? Bueno, entonces la mediana es el dato que está exactamente en medio. Si nosotros ponemos, por ejemplo, aquí el dato X1, el X2, X3 en filita, entonces, ¿qué va a ser? Bueno, la mediana es el dato que está exactamente a la mitad, ¿sí? En este caso son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces, la mediana va a ser un número que sea promedio de, bueno, que me divida, mejor dicho, a este conjunto de datos en 2. ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de los datos va a ser menor que la mediana y la otra mitad de los datos va a ser mayor que la mediana. Estos datos van a estar colocados sobre una recta numérica, por ejemplo, ¿no? Para que tenga sentido. Entonces, ¿cómo calculamos la mediana? Ah, bueno, si el conjunto de datos tiene un número de datos impar, la mediana es el dato que está exactamente en medio, ¿sí? Al acomodarlos en una lista. ¿Esto cómo lo sabemos? Que está en la posición n más 1 entre 2. Si yo tengo ¿cómo se dice? Una muestra con 17 elementos, donde n sea igual a 17, entonces la mediana va a ser el elemento que esté en la posición 17 más 1 entre 2. O sea, 17 más 1, 18 entre 2 es igual a 9. Entonces, el elemento que esté en la posición 9 va a ser el que sea la mediana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si yo tengo o sea, aquí muy feo, pero bueno, esto ya no va a estar en sus notas, las notas que les subí lo iba a hacer sin todo esto. Si n es igual a, en este caso como el ejemplo, n igual a 30, entonces, ¿quién está quién es la mediana? Ah, bueno, pues va a ser el promedio de dos datos, como es en este caso que el conjunto de datos es par. Bueno, yo tendría que escoger los dos datos que quedan en medio y hacer el promedio de estos dos. En este caso, ¿cómo sabemos? Ah, bueno, primero sacamos quién es n entre 2, o sea, 30 entre 2, pues es 15. Y luego, 30 más entre 2 más 1, o sea, 16. Quiere decir que la mediana va a ser el promedio de los datos, del dato que esté acomodado en la posición 15, más el dato que esté acomodado en la posición 16. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Usando los datos del ejemplo anterior, ¿sí? Si acomodamos la lista del ejemplo anterior, de estos que tenemos aquí, ¿sí? De estos porcentajes de absorción de agua, y los acomodamos de menor a mayor, vamos a tenerlos de esta manera, ¿no? Entonces, este de aquí es X1, X2, X3, X4. O sea, acuérdate, bueno, en este caso, el subíndice que está representando la posición en la que quedó cada uno, ¿no? X12, X13 y X14. Entonces, como el tamaño de la muestra es un número par,
o sea 14, entonces la mediana será el promedio de los valores o los datos entre la posición n más 2 y n más 2, perdón, n entre 2 y n entre 2 más 1. Entonces, el dato en la n entre 2 es 14 entre 2, 7, ¿no? Entonces, estamos hablando de x7. Y el siguiente dato es n entre 2 más 1, o sea, 14 entre 2, 7 más 1, la posición 8, ¿cierto? Entonces, queremos el dato en la posición 8. Si tú te fijas, es los dos datos que quedan exactamente en medio. En la posición n entre 2 y el dato que sigue. Bueno, entonces vamos a sacar el promedio. La mediana, perdón, es 15.6, que es el dato en la posición 7, más 17.5, que es el dato en la posición 8, entre 2, igual a 33.1. Entre 2, que es igual a 16.55. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, bueno, aquí ya lo complementamos, 16.5, lo comparamos con lo que salió en la media, que es 16.36. No están tan alejados en este caso, ¿verdad? A pesar de que la media es sensible a los datos atípicos, acuérdate que observábamos que teníamos dos datos atípicos aquí, el 6, no se cambió, el 6 y el 30.5. Como son datos atípicos tanto a la derecha como a la izquierda, haz de cuenta como si se compensara, ¿no? Pero esto no quiere decir que no están los datos atípicos, nada más que no alteran tanto la media. Si nada más estuviera el dato atípico 30.5, sí se vería más afectado. Bueno, vamos a sacar otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo sobre cómo sacar la media. Perdón, la mediana. Bueno, la media y la mediana de una vez. El ejemplo dice, quienes no están familiarizados con la música clásica pueden creer que las instrucciones de un compositor para la interpretación de una pieza en particular son tan específicas que la duración no depende en absoluto de los intérpretes. Sin embargo, normalmente hay mucho espacio para la interpretación y para que los directivos de la orquesta y músicos puedan sacar el máximo provecho de ello. El autor se dirigió al sitio archivemusic.com y seleccionó una muestra de 11 grabaciones de la Sinfonía número 9 de Beethoven y generó las duraciones siguientes en minutos, clasificadas en orden creciente. Bueno, aquí tenemos una muestra que sacaron de algún sitio de internet, ¿no? Entonces, ya esta muestra está dada en orden creciente, donde tenemos de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, esta es la posición 1, la posición 2, hasta la posición 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta la posición 11. Entonces, en este caso, n es igual a 11. Muy bien, dice, encuentra la media y la mediana. La media o el promedio, ¿cómo lo hacemos? Pues sumamos cada uno de los datos, ¿no? 63.2 más, 62.3 más 62.8, bla, 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 hasta sumar 75.7 entre 11, esta sumada a 737.1 entre 11 y da igual a 67.1. Bueno, es importante que ustedes en lo que están viendo este video, vayan haciendo los datos con su calculadora, perdón, los cálculos con su calculadora que vayan a usar. ¿Por qué? Porque es muy importante que aprendan a usar su calculadora, ¿sí? Sobre todo para que no estén tratando de hacer los ejercicios y en los exámenes, ¿sí? Porque es necesario que me pongan procedimientos o que me manden procedimientos en los exámenes para hacerles válidos sus respuestas. Bueno, puesto que el número de muestra es 11, o sea, es un número impar, la mediana es el dato en la posición central
¿Cuál es la posición central? Ah, bueno, la obtenemos n más 1 entre 2. N es 11 más 1 entre 2, es decir, 12 entre 2, o sea, 6. Es el dato en la posición 6, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dato que está en la posición 6 es la mediana. En este caso es 66.4. Bueno, otra medida de tendencia central es la moda, ¿sí? La moda es, pues, no es la que te acomoda. La moda es el número o el valor que más se repite en dentro de un conjunto de datos o dentro de una muestra, ¿sí? Por ejemplo, ahora vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a cambiar al ejemplo de las edades. Si yo me intereso por estudiar las edades de todos los alumnos de CUSEI. Entonces igual me paro entre un módulo y otro o me paro en una de las entradas de CUSEI, por ejemplo, en la entrada de Revolución. Y a cada alumno que va entrando, le digo, oye, estoy haciendo una encuesta, ¿y cuál es tu edad? Ah, bueno, voy a ir a tomar un registro, ¿no? Entonces, a lo mejor, no sé, por pensar que es una muestra muy representativa, a lo mejor la moda va a ser, que te gusta, 19 años, no sé. Entonces, supongamos que la moda es 19, o sea, ¿esto qué es? La moda es que la mayoría, no, perdón, que el número o la edad que más se repitió fue el 19, ¿sí? Entonces, la moda entonces quedamos es la medida de tendencia central, que es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos. Bueno, un ejemplo vamos a ver. La producción de vidri es una artesanía tradicional de India. Las artesanías vidri, o sea que son tazones, recipientes, etcétera, se funden en una aleación que contiene principalmente zinc y algo de cobre. Artefactos vidri considera las siguientes observaciones sobre el contenido de cobre en porcentaje de una muestra de artefactos vidri tomada del Museo Victoria y Albert de Londres, enlistadas en orden creciente 2.0. Bueno, aquí está la lista, ¿verdad? Del porcentaje de cobre en cada una de las muestras que se tomó y ya está ordenado convenientemente. Generalmente no es así, nosotros tenemos que ordenarlo. Dice calcula la media, la moda y la mediana. Entonces, bueno, en la media, que ya sabes que es el promedio, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Sumamos cada uno de los valores de la muestra y lo dividimos entre n. Aquí n, en este caso, ¿cuánto fue? Bueno, pues tendríamos que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, son 26. Y dividimos esta suma, la suma de todos los valores de la muestra entre 26 y esto nos da que la media es 3.65. Bueno, ahora la mediana. Como el tamaño de la muestra es un número par, necesito sacar dos posiciones, ¿verdad? N más 1 y el siguiente, o sea, N más 1 entre 2. N entre 2 es igual a 26, que es el número de muestra, entre 2, igual a 13. Y entonces vamos a necesitar, o para obtener la mediana, los elementos que estén en el lugar 13 y 14. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, que en el documento ya están señalados. Entonces la mediana es el promedio de los elementos de la muestra que quedaron en la posición 13 y 14 después de ordenarlos en orden ascendente. Esto es muy importante, ¿eh? Tienes que ordenar primero. Entonces 3.4 más 3.3 entre 2 te da 6.7 entre 2. Quiere decir que la mediana es
3.35. Bueno, y la moda, el dato que más se repite, dado que la muestra ya no la dan ordenada, es más fácil de identificar que la moda, o sea, el dato que más se repite, ¿quién fue? 3.6, ¿no? Bueno, en este caso, tanto la media, la moda y la mediana no están tan alejados, ¿verdad? De hecho, la moda y el promedio o la media se parecen bastante. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hacemos una gráfica de puntos. A ver, espérenme. Bueno, la gráfica de puntos ahorita que reaccione el documento. Ya, a ver, ¿qué pues? Bueno, un ratito le rogamos. Vemos que no son tan diferentes, entonces esto quiere decir que si nosotros graficamos este conjunto de datos, lo vamos a ver que están como cerca o todos alrededor, ya sea poquito mayores o poquito menores, a 3.65, ¿sí? Que es la media. Bueno, ahora, puede ser que nosotros tengamos muestras, que tengan las mismas medidas de tendencia central, por ejemplo, la misma media, pero no estén distribuidos de la misma forma. ¿Esto qué quiere decir? Que estén como muy separados, ¿sí? En este caso, tenemos muestra 1, muestra 2, ¿sí? Vemos que las medidas de tendencia central son muy parecidas, si tú te fijas, ¿sí? O sea, aquí esta línea representa a la media y esta línea representa a la media de la muestra 2. Entonces, como vemos, son muestras con medias muy parecidas, sin embargo, la distribución de los datos pues, es distinto. Esto de aquí es una gráfica de puntos. Y aquí, imagínate que este es 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, ¿no? O de las edades que este sea 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, suponiendo, ¿no? Entonces, si ya te salió alguien con 18 años y te sale otro elemento de la muestra con 18 años, pones un puntito ahí arriba. Ahora te sale alguien con 20 años, pones un puntito aquí arriba del 20. Te sale uno con 19, pones un puntito aquí arriba del 19. Otro de 23 años, pones un puntito arriba del 23. Te sale, no, este era 23. Otro con 20 años, pones un puntito arriba del que ya habías puesto arriba de 20, ¿no? Entonces así es como formamos una gráfica de puntos. Bueno, puede suceder que claramente esta muestra, la muestra 1, es como si estuviera más amontonada que la muestra 2. Entonces, esta muestra 1 se dice que está menos dispersa que la muestra 2. Hay más variabilidad en la muestra 2, ¿no? O sea, en la muestra 1 solo tengo poquitos elementos que son como más alejados al promedio, ¿no? Y aquí está como más separado. En realidad no hay tantos elementos pegaditos o alrededor de lo que es el promedio. Entonces podemos tener diferentes muestras de una población o de diferentes poblaciones. Por ejemplo, diferentes poblaciones, una población sería los alumnos de CUSEI, otra población sería los alumnos de CUSEA, otra población sería los alumnos de Cutonalá, y así, ¿no? O sea, al momento de hacer un estudio, el que está haciendo el estudio define quién es una población u otra y quiénes son las muestras, ¿no? O cómo van a tomar las muestras. Bueno, entonces, en este caso, podemos tener una, dos o diferente número de muestras que tengan unas medidas de tendencia central muy parecidas, pero con diferente variabilidad, ¿no? Entonces, necesitamos otras medidas. Estas medidas, ¿quiénes van a ser? Las medidas de dispersión.
que en este caso, bueno, vamos a analizar solamente, no solamente, la varianza, la desviación estándar y también vamos a utilizar o calcular el rango. Bueno, la más sencilla de calcular de las medidas de variabilidad, pues es el rango. El rango no es otra cosa más que la diferencia entre el dato más pequeño y el dato más grande, ¿sí? Aquí, como en una muestra, si ya sacaste las medidas de tendencia central, si ya sacaste la mediana, por ejemplo, ya acomodaste tus datos de menor a mayor. Entonces, vas a poner aquí el rango, va a ser ¿qué? Bueno, pues la diferencia entre el primer dato y el último dato, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre las dos observaciones más extremas. Y, bueno, pues es muy fácil de calcular, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver un ejemplo. Otra medida de tendencia central, perdón, de dispersión, es la varianza muestral. Bueno, como lo que yo quiero saber es la variabilidad, vamos a un ejemplo, a este ejemplo cortito, ¿sí? Yo tengo, en este caso, en este ejemplo, estos datos, ¿no? Ya los acomodé porque necesitaba sacar la mediana. Bueno, en este caso, ¿quién era el rango? Bueno, pues el rango, déjalo cambio, espérame. El rango va a ser el dato mayor, que es 75.7, menos el dato menor, 62.3. Y esto da 13.4. Este es mi rango de datos, ¿no? O sea, si yo necesitara graficar, bueno, necesito nada más tomar en cuenta estos datos, o sea, esta como longitud de la recta, vamos. ¿Sí? Bueno, este es el rango. Ahora, acuérdate que ahora me interesa estudiar la variabilidad, ¿no? ¿A partir de qué? Del promedio. Entonces, yo voy a ver qué tan alejado está cada uno de los datos del promedio. ¿Qué tan alejado está 62.3 de 67.01? ¿Qué tan alejado está 62.8 de 67.1? Y así sucesivamente, y quiero tomar como un promedio de toda esa variabilidad, ¿no? Que hay, o sea, toda la diferencia que hay entre cada uno de los datos y el promedio. Por ejemplo, aquí viéndolo aquí en esta gráfica, la diferencia que hay entre este dato y el promedio, entre estos datos y el promedio, entre estos datos y el promedio, ¿sí? Y voy a sacar como un promedio de estas diferencias entre cada dato y la media, ¿sí? Bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, precisamente con la varianza, ¿sí? Aquí en estos párrafos es una breve explicación teórica de por qué se calcula la varianza de esta manera. Pero bueno, la varianza es precisamente la suma de todas estas variaciones o diferencias entre cada dato de la muestra y el promedio. Pero bueno, fíjate, si nosotros calculamos la diferencia entre este dato y la diferencia aquí va a ser un número negativo. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? O sea, porque es la medida, el dato de la muestra menos el promedio. Entonces, tengo primero el dato de la muestra
y el promedio va a salir un número negativo. Cuando yo hago este mismo análisis, pero de este lado, el dato de la muestra menos el promedio, aquí me va a salir un número positivo. Bueno, entonces resulta que estas diferencias de los datos que están a la derecha me salen positivas, las diferencias que están a la izquierda me salen negativas, y casualmente, bueno, generalmente, se anulan las diferencias que salen positivas con las diferencias que salen negativas. Y si hacemos nosotros nada más esa suma, porque acuérdate que queremos como una especie de promedio, ¿no? Para hacer un promedio necesitamos la suma. O sea, quiero un promedio de las diferencias que hay entre cada dato y la media. Entonces, sumo las diferencias que hay del lado izquierdo, que todas estas diferencias van a salir positivas, sumo las diferencias que hay del lado derecho, al revés, el lado derecho, estas salen positivas, la del lado izquierdo salen negativas. Si yo sumo estas que me salen positivas con estas que me salen negativas, generalmente me va a salir algo muy cercano a cero. Y en realidad no me está dando la variabilidad, porque vemos que sí hay variabilidad, y si tengo una variabilidad cerquita de cero, querría decir que tengo aquí a todos los datos bien amontonados, ¿no? Y eso no es cierto. En la mayoría de los casos, en la mayoría de las muestras no es cierto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues elevamos al cuadrado. Cualquier cantidad, sea positiva o negativa, que tú eleves al cuadrado, te va a dar una cantidad positiva, ¿cierto? Entonces, en vez de sumar las diferencias de cada dato de la muestra respecto al promedio, voy a sacar esa diferencia, la elevo al cuadrado, sumo todas estas diferencias al cuadrado y divido entre n menos 1. Entonces, n, ¿quién es? El tamaño de la muestra. ¿Por qué entre n menos 1 y no entre n? Bueno, es por una cuestión teórica, ¿sí? Si alguien tiene curiosidad, lo podemos ver en la sesión de preguntas, ¿sí? En la sesión en línea. Sin embargo, lo que sí puedo decir para no alargar tanto esto es que mientras más grande sea la muestra, bueno, les voy a decir esto. N-1, lo hacemos entre N-1, una forma de decirlo es para considerar la variabilidad que hay. O sea, más bien, la variabilidad debida a la incertidumbre. Acuérdate que tenemos una muestra y no toda la población. Si nosotros dividimos entre n, no estamos incluyendo incertidumbre en esta parte, ¿sí? O en esta medida. Entonces, ¿qué pasaría en una muestra cada vez más grande? ¿Cuántos alumnos te imaginas que sean en CUSEI? Imagínate que son 4.500 alumnos. Es un dato que se me acaba de ocurrir porque no sé cuál es la cantidad de alumnos, ¿sí? Pero imagínate que son 4.500. Si yo tomo una muestra de 10, esta muestra de 10, los resultados que yo obtenga, pues difícilmente se van a parecer o van a representar al de toda la población, o sea, al de todos los alumnos de CUSEI, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo una muestra de 100, los resultados ya se van a parecer más, porque es más probable que incluyan a todo tipo de alumnos, ¿sí? O sea, a todos distintos sectores que forman la población de alumnos, que incluya todas las características posibles. Ahora, imagínate que esa población no es, perdón, esa muestra no es de 100, es de 1000. Tengo los recursos suficientes para entrevistar y tratar 1000 datos. Entonces, esta variabilidad de esta muestra se va a parecer más a la variabilidad de la población de los alumnos de CUSEI. Mientras n se parezca más al número de elementos que hay en una población, en realidad, dividir entre n, o sea, mientras n va siendo más grande, dividir entre n o dividir entre n menos 1, en realidad me da casi el mismo número. Háganlo ustedes con la calculadora, ¿sí? Si tú tienes aquí un
número muy, muy grande, mientras n sea más grande, va a ser más parecido en dividir entre, por ejemplo, entre 5 y entre 6, sí hay mucha diferencia. Pero si tú divides entre 1000 o entre 1999, no hay tanta diferencia en el resultado. Si tú divides entre 4000 y 4001, no hay tanta diferencia en el resultado. ¿Sí? Va por ahí el asunto de dividir entre 1 y dividimos entre 1 porque estamos tomando, perdón, entre n-1, ¿por qué? Porque estamos hablando de la varianza muestral, ¿sí? Por eso les decía, es una cuestión teórica. En calculadoras o sobre todo en aplicaciones les ofrece las dos varianzas, ¿no? Y les dice, pues entre la varianza con n y con n-1. La que nos interesa aquí es la de n-1, la que divides entre n-1. Cuando la población es demasiado, perdón, la muestra es demasiado grande, en realidad antes de dividir entre n y n-1 es muy similar, entonces la varianza va a ser muy parecida. Bueno, entonces esto sería una especie de promedio de la variación o de la diferencia que hay entre cada elemento de la muestra y la media, y con eso obtenemos la variabilidad de la muestra, ¿sí? Si tú te fijas, esta diferencia y luego elevarla al cuadrado, pues es una medida, cierta medida, que te da de qué tan lejos o qué tan cerca está cada elemento de la muestra del promedio. Bueno, pero tenemos un problema, que la varianza es como tiene la variabilidad, pero elevada al cuadrado, o sea, la distancia entre cada elemento y el promedio elevado al cuadrado, la varianza tal y como está, no nos da demasiada información sobre la variabilidad. ¿Por qué? Porque no está en las mismas unidades en las que tenemos nuestra muestra. Entonces, para eso, pensando en esta problemática, se agrega esta otra medida de dispersión, que es la desviación estándar muestral, y que es sacar la raíz cuadrada a la varianza, y entonces ahora sí, yo voy a tener una medida de dispersión o una medida de variabilidad en la cual está en las mismas unidades de la muestra, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo interpretar esta desviación estándar. Bueno, nuevamente, la varianza tiene una implicación enorme, tanto la varianza muestral como poblacional, en la estadística inferencial, y la desviación estándar, bueno, también, pero generalmente la que vamos a usar en estadística descriptiva para poder interpretar nuestra muestra o poder describirla es la desviación estándar. Bueno, aquí algunos datos o cosas que hay que observar y tomar en cuenta siempre, sobre todo al momento que estamos haciendo los cálculos, ¿sí? La varianza y la desviación estándar siempre son positivas. Siempre. ¿Por qué? Porque elevaste aquí al cuadrado, ¿no? Entonces, también es necesario observar que, como dijimos, la varianza es en unidades elevadas al cuadrado. Entonces, para poder darle una interpretación, necesitamos la desviación estándar porque se regresa, ¿no? Si tú estás midiendo, por ejemplo, centímetros, porque ahora lo que te interesa a los alumnos de Q6 sea su estatura, en la varianza vas a tener centímetros cuadrados. Pues para regresarte a la unidad en la que estás tomando la estatura, tienes que sacar raíz, y raíz de centímetros cuadrados, pues es centímetros, ¿no? Entonces, vamos a ver un ejemplo. El sitio web fueleconomy.gov contiene gran cantidad de información acerca de las características de combustible de varios vehículos, además de las calificaciones de millaje de la agencia esta. Hay muchos usuarios de vehículos que han informado respecto a sus propios valores de eficiencia de combustible por millas por galón. Considera la siguiente muestra de
N igual a 11, eficiencias para el Ford Focus 2009, equipado con transmisión automática. Para este modelo, la EPA informó una calificación general de 24 27 millas por galón en ciudad y 36 millas por galón en carretera. O sea, está hablando del rendimiento, ¿sí? Que a todos nos interesa el rendimiento de un vehículo, sobre todo cuando lo queremos comprar, ¿no? Porque no queremos gastar en gasolina tanta. Bueno, muy bien. La mediana, vamos a obtener todas las medidas, ¿no? Las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Comenzamos con la mediana. Vamos a ordenar los datos de mayor a menor, de menor a mayor, perdón. Entonces, como n es igual a 11, aquí en este caso n es igual a 11, la mediana va a ser el dato que esté en el lugar n entre 2. Entonces es 11, n más 1 entre 2. Va a ser 11 más 1 entre 2, o sea, 12 entre 2. Quiere decir que la mediana va a ser el dato que esté en la posición 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que ¿quién va a ser? No, ahí no los cuento porque estos no están ordenados. Después de que los ordené, los cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El dato que está en la posición número 6 es el 32. Quiere decir que la mediana es el 32. Bueno, aquí no saqué el promedio, ¿verdad? Fíjate nomás que se me olvidó. Bueno, para sacar el promedio, ¿cómo lo hacemos? Sumamos los datos. Lo voy a hacer aquí en mi teléfono. Ustedes también pueden ir, sería una buena práctica que también lo vayan haciendo. Entonces sería 27.3 más 27.9 más 28.5 más 29.7 más 30 más 32 más 32.9 más 35.2 más 37.6 más 39.9 más 44.9. Esto da la suma de todos los elementos de la muestra. Aquí lo voy a poner en este lado. La suma de todos los x, y es igual a 259.2. Y esto hay que dividirlo entre n, ¿verdad? Para sacar el promedio. Entonces, entre 11. Muy bien. Esto, entonces quiere decir que la media va a ser igual a 259.2 entre 11, que va a ser 23.56. A ver, espero no haberme equivocado. Ya me acordé que lo saqué acá más adelante. Bueno. El promedio va a ser entonces 23.56 si no tuve algún error ahorita, que ahorita lo vamos a ver. Bueno, ahora que sigue encontrar la moda. Bueno, aquí teniendo los datos acomodados en orden, creciente o decreciente, es fácil ver que este conjunto de datos no tiene moda, ¿verdad? Bueno, si no hay ningún dato que se repite, pues el conjunto de datos no tiene moda. Muy bien, ahora las medidas de dispersión o de variabilidad. El primero que vamos a obtener es el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor. El mayor es 44.9, el menor es 27.3 y la diferencia es 17.6. Bueno, ahora para calcular la varianza, esa sí está un poco más tardadilla, ¿verdad? Bueno,
acuérdate que decíamos que para calcular la varianza, pues hay que encontrar primero la diferencia entre cada uno de estos, ¿no? O sea, entre cada elemento de la muestra y el promedio. Ah, pero primero necesitábamos el promedio, ¿te acuerdas que dijimos? Entonces, aquí ya medio diferente, fíjate. Bueno, vamos a ver. Creo que algo hice mal. 27.3, 27.9. Yo saqué que la suma era igual a 259, pero anteriormente ya la había sacado y había salido distinto. Vamos a ver. ¿En qué me equivoqué? 27, 28, 29. No, creo que lo vamos a hacer de nuevo. Bueno, va a ser 27.3 más 27.9 más 28.5 más 29.7 más 30 más 32 más 35.2 más 37.6 más 39.9 más 44.9. Ya me salió diferente. Me salió 333. Todavía no es lo que me salió aquí. Vamos a ver, 27.3, 27.9, 32. Bueno, vamos haciéndolo de nuevo porque no coincide lo que tengo aquí, lo que estoy sacando ahorita. 27, vamos a tomar estos, 27.3 más 27.9, o sea, vamos a tomar los datos sin ordenar, más 32.9, más 35.2, más 44.9, más 39.9, más 30, más 29.7, más 28.5, más 32, más 37.2. Haciéndolo de esta forma, me sale 365.5. Debo haberme equivocado en alguno de los datos, ¿sí? A ver, vamos a verificar que los de los datos coincidan con la tabla. 27.3, 27.9, 32.9, 35.2, 44.9. A ver, 27.3, 27.9, 32.9, 35.2, 44.9, 39.9, 30, 29.7, 28.5, 32, ¿dónde está 32? Aquí, y 37.6. Bueno, vemos que estos datos sí ya están bien. Bueno, corresponden a la muestra y no sean como yo para otra mejor, ¿no? Vamos, que nos sirva de experiencia, que mejor cuando hagamos esta tabla, lo hagamos tomando los datos de aquí. O sea, el 27.3 primero y luego el 27.9
A ver, los vamos a ir cambiando, ¿sí? 28.5. Ay, no, pero ¿sabes qué? Porque no sé si aquí me equivoqué. Mejor así los vamos a dejar, ¿no? Bueno, en este caso, entonces, tenemos que esta suma, la voy a verificar solo por última vez. 27.3 más 27.9 más 32.9 más 35.2 más 44.9 más 39.9 más 30 más 29.7 más 28.5 más 32 más 37.6. Ah, ya ahora sí me dio el 365.9. Algo estaba introduciendo mal, ¿sí? Bueno, otro consejo que les voy a dar sobre todo a la hora de estar haciendo cálculos es que no utilicen su celular. Yo no me traje ahorita la calculadora a la mano, pero es mejor que usen la calculadora, ¿sí? Cualquier calculadora, pues que se llame científica, le sirve. Entonces no necesita ser una de esas que integran y derivan y hacen todo solas, ¿no? Bueno, ahora que sigue, vamos a llenar esta columna, ¿sí? Tenemos el número de cada elemento, tenemos cada medición correspondiente al número de muestra, y como consejo puede ser que las acomoden de mayor a menor y de ahí ya saquemos las diferencias, ¿no? O sea, acomodarlos de menor a mayor. Como ustedes vean, pero bueno, chiste es que no se equivoquen como yo. Ahora, las diferencias. Fíjate, ya tenemos quién es el promedio, ¿no? ¿Quién quedamos que era el promedio? Ah, quedamos que acá arriba lo saqué mal. No era esto, no era 259. Borrador, a ver. Ah, fíjate, qué curioso. Aquí lo dejo. Bueno, muy bien. Quedamos entonces que fue 365.9. Entonces aquí 365.9 entre 11 y ya esto quedamos que es igual a 33.26. 33.26. Acuérdate que dejo dos decimales, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora, si esta es la medida 33.26, voy a acomodar aquí, ¿cómo voy a llenar esta columna? Ah, bueno, va a ser el dato 27.3 menos 33.26. ¿Y esto cuánto va a ser? Bueno, voy a hacer la resta, que es 27.3 menos 33.26, y esto me da 5 menos 5 igual a menos 5.96. Este menos 5.96 va aquí en este cuadro. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Mejor lo voy a borrar. Pero el chiste es que ya viste cómo lo saqué, ¿no? Ay, no puedo agarrar el borrador. Ah, mira, ahora sí borró bien. Bueno, muy bien. Menos 5.96. Ahora, el que sigue va a ser 27.9 menos 33.26. Y entonces de aquí va a ser
menos 5.36. La siguiente diferencia es 32.9 menos 33.26. Y esto me da menos 0.36. La siguiente es 35.2 menos 33.26 y esta diferencia me da 1.94. Bueno, aquí ya checamos cómo, ¿no? O sea, cómo va. Voy a restar cada elemento de la muestra menos la media y ese resultado lo pongo en esta columna. Bueno, para no hacérselos demasiado larga, mira, aquí había sacado la media. Aquí está, ¿no? Si llenamos todos estos datos, esta columna, perdón, así es como la obtenemos. Y esta, si sacáramos así la suma de todas las diferencias, pues va a resultar lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Que se hace algo muy cercano a cero. Pues ese promedio no nos serviría. ¿Qué hacemos entonces? Esta diferencia la elevamos al cuadrado. Entonces aquí pondríamos menos 5.96 al cuadrado va a resultar 35.522. Bueno, vamos a dejar a 2, dijimos, ¿verdad? Acá le puse 3, mira nomás. Bueno, 35, que sería 35.500, no, 52. Así lo vamos a dejar. Y luego, menos 5.36 al cuadrado, bueno, pues va a ser 28.73. Y punto 36 al cuadrado es 0.130. Y pues así sucesivamente, ¿no? Entonces, ya hicimos todo ese cálculo. Imagínate, somos rapidísimos. Y entonces ahora sí ya tenemos la diferencia que hay entre cada elemento de la muestra y el promedio. Y entonces ahora sí ya tenemos estas diferencias al cuadrado, ¿no? Ahora sí estas diferencias al cuadrado las sumamos y me da un total de 314.11. Y entonces ahora sí, como veíamos que la varianza se obtiene dividiendo esta suma de diferencias al cuadrado y lo divido entre 1. ¿Sí? Ya tenemos la suma de las diferencias al cuadrado, que fue 314.10, que la vamos a dividir entre n menos 1. N era 11, pues estoy dividiendo entre 11 menos 1, o sea, entre 10, ¿no? Y quiere decir que la varianza es 31.411, que pues como dijimos la presentamos solo con 2 decimales, ¿verdad? Un decimal más de los decimales que tienen mis datos. Bueno, muy bien. Ahora, si vamos a hacer inferencia estadística, yo creo que pues a lo mejor la varianza hasta ya no necesitamos hacer más, pero como solo estamos describiendo los datos, vamos a calcular la desviación estándar, que ya no es mucho trabajo más. Ahora le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza, o sea, la raíz cuadrada 31.41, y esto me da 5.6. Así vamos a poder decir que el tamaño de una desviación representativa de la media a la muestra, o sea, de qué tan diferente es en promedio cada uno de los elementos de la muestra a el promedio, que es 33.26, es aproximadamente 5.6. O sea, en promedio, cada elemento de la muestra está a 5.6 metros por galón del rendimiento en promedio, que es 33.26. Bueno, en una muestra en la cual
vamos a llevar unos comentarios, ¿no? Una muestra en la cual la mediana y la moda, no, la mediana y la media son parecidos, me indica o ausencia de datos atípicos o me indica que hay la misma cantidad de datos atípicos y más o menos a la misma distancia hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Bueno, pero ¿eso cómo lo podemos saber? Bueno, con la variabilidad, ¿no? Entonces, ahora cómo vamos a interpretar o estas medidas para describir un conjunto de datos? Bueno, antes de eso, les voy a hacer unos comentarios más sobre el cálculo de la desviación estándar, digo, de la varianza. Primero, no sean como yo, ustedes sí acomoden sus datos de menor a mayor, si es posible, ¿sí? Para que no cometan errores, traten de hacer sus cálculos en la calculadora, ¿sí? Se cometen menos errores que en el teléfono. Y cuando yo les pida, al menos en la tarea 2 o en las tareas que sigan antes de ver el uso de la aplicación, cuando yo les pida el cálculo, o en el examen, ¿verdad? El cálculo de la desviación estándar o de medidas de tendencia central y dispersión, cuando tenemos datos agrupados, no la lista de los datos, es importante primero que sepas que esta columna, la que está elevada al cuadrado, siempre te van a salir números positivos, siempre, ¿sí? Y es más fácil si tú organizas así tus datos, ¿no? Haces una tabla, porque si cometes un error es más fácil de verificarlo, ¿no? Mientras estás en la tabla. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, como vemos, hay que recordar la desviación estándar es la que está en términos de la medida, perdón, de la unidad de medición de los elementos de la muestra, ¿sí? O sea, de lo que tú estás, de la variable que te está interesando. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Bueno, pues vamos a establecer o ver cuál es la relación entre, aquí no se alcanza a ver, pero es la media. Aquí es la relación que haya entre la media y la desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir la desviación estándar entre la media. Generalmente, si este cociente te sale menor que 1, podemos considerar que la muestra tiene poca variabilidad. Mientras más se parezca a 1 este cociente, quiere decir que tiene menos variabilidad, ¿no? Mientras más se acerque a 1, va aumentando su variabilidad considerablemente, ¿no? O una variabilidad que está cercana a 1 tiene una variabilidad considerable. Y si este cociente sale mayor que 1, podemos considerar que la muestra tiene una variabilidad alta. Mientras más se aleje de 1, mientras más sea mayor que 1, es una muestra muy dispersa. Vamos, ¿no? Entonces, en este ejemplo, ¿cómo se llama? La desviación estándar fue 5.6 y el promedio fue 33.26. Si sacamos este cociente es 0.1683, que como vemos es muy bajito, ¿verdad? O sea, es considerablemente más pequeño que 1. Entonces, como está cercano a 0, más cercano a 0, podemos concluir que este conjunto de datos contiene muy poca variabilidad, ¿sí? Entonces, de esta manera, ¿qué podemos decir de este conjunto de datos? Bueno, primero, que la mayoría de sus datos está alrededor de 33.26. O sea, la mayoría de los autos que se revisaron están con un rendimiento alrededor de 33.26 y con muy poca variabilidad, ¿no?
¿qué tanta? Bueno, digamos que en promedio, entre 5.6 metros por galón abajo. No, no eran metros, eran millas. Millas por galón abajo y arriba. Digamos, podemos hacer más o menos esta interpretación, que luego es más formal, ¿no? La vamos a hacer más formal y en ciertas condiciones. Bueno, pero podemos entenderlo más o menos así, que esta es la media, 33.26. Entonces, si avanzamos 5.6 hacia la derecha, aquí vamos a tener 33.26 más 5.6, tendríamos 38.86. Y hacia la izquierda, esta no me va a salir, así de mental, o sea, hace 3.26, esto sí lo ocupo hacer, menos 5.6, aquí 27.66. Quiere decir que en promedio, la mayoría, o sea, la diferencia entre cada elemento de la muestra y el promedio, buena parte de esa muestra está aquí, en este intervalo. Va a haber poquitos elementos que sean mayores su rendimiento a 38 y pocos que sean su rendimiento menor a 27.66, pero la mayoría va a andar en este intervalo, vamos, ¿no? Así es como podemos interpretarlo de alguna manera. Si hacemos una gráfica, que es el tema que sigue, vamos a poder ver cómo la gráfica y las medidas estadísticas coinciden, ¿no? O juntas me dan como un panorama más amplio a primera vista de cómo está distribuida cada muestra, ¿sí? Bueno, pues la tarea 1 va a consistir dejo de compartir. La tarea 1 va a consistir en investigar, bueno, leer una serie de conceptos. Ya les mandé 2 libros por correo. Entonces va a consistir en investigar, leer la parte de la introducción de 1, de 2, de 3. Puedes investigar en internet, puedes preguntarle a quien quieras, ¿verdad? Que más confianza le tengas. Guiarte con lo que platicamos en este video, guiarte un poquito con el apunte que te voy a mandar. Y es contestar algunas preguntas teóricas sobre la estadística, ¿no? O sea, ¿qué es la estadística diferencial? ¿De qué se trata la estadística descriptiva? ¿Qué consiste la aleatoriedad? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una población? Algunos conceptillos por ahí, ¿no? Que pues ahorita de por sí la primera parte de la clase fue como puro platicadito, quién sabe cuánto se me hayan dormido, para no hacerlo más pesado esa parte. Entonces lo van a leer, van a contestar. Esta tarea es para entregar el jueves a las 11:59 p.m. Si la entregas después de esa hora, pues te cuenta como entregada tarde y ya sabemos que eso tiene una penalización de restarle 30 puntos a lo que sacaste en tu tarea, ¿sí? Bueno, ahora, la tarea 2 va a consistir en hacer lo que hicimos en el último ejemplo, con 2 conjuntos de datos. Están un poquito más largos porque tienen un poquito más de datos, pero bueno, haz tu tarea con anticipación, ¿sí? Esta es para entregar el día lunes a las 11:59 de la noche. Esto porque, aunque la clase nos toca el martes, a mí me gustaría que bueno, no sé.
A mí me gustaría que mejor el martes ya dedicáramos tiempo a revisar las dudas que te hayan salido después de hacer la tarea, ¿sí? Y sobre todo, como de revisar nuevas dudas sobre el próximo tema. El próximo tema yo lo subiría el mismo lunes. Entonces, de todas maneras, cualquier duda que te salga, aunque no tengamos sesión en línea, en el momento es que te está saliendo la duda, puedes mandármela por WhatsApp, ¿sí? Entonces, si es en el grupo, mejor porque a lo mejor tú tienes la misma duda que otro compañero. Si te da pena y no lo quieres hacer en el grupo, o es algo más personal, o es algo más específico fuera de la clase, o lo que tú quieras, o aunque sea de la clase, simplemente no quieres hacerlo en el grupo, puedes hacerlo también por medio de un mensaje privado. Entonces, bueno, espero y con esto no tenga muchos problemas porque es un tema que muchos ya conocíamos y pues nos vemos la próxima clase. ¿Sí? Saludos.